A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Bienvenidos a su programa, hoy con un invitado muy especial. Nos llena de orgullo porque es representante de la iglesia, de nuestra querida y amada Iglesia Católica venezolana, Monseñor Carlos Viñas. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, esté en su casa, siéntese como en su casa. Felicitaciones por su prácticamente 39 aniversario de su orden sacerdotal. Eso es un mérito, casi 4 décadas. Ya entra prácticamente a su año de jubileo. Sí, hemos comenzado un jubileo con esa celebración de los 39 años de vida sacerdotal. Y realmente durante todo este año que inauguramos vamos a tener diversas actividades y sobre todo un mayor desarrollo de lo que va a ser la pastoral vocacional y de todo este servicio que presta la Iglesia al ser humano en sus necesidades, y justamente para eso nos encaminamos en este tiempo. 40 años se dice fácil, ¿no? Son 4 décadas. Sí, son 40 años y he visto correr muchas aguas sobre los ríos. Y también las diversas actividades que me ha confiado la Iglesia, porque ciertamente si por una parte Dios es quien llama, la Iglesia es quien envía. Y ante esa llamada como vocación a la vida sacerdotal, pues cuando terminé la etapa de formación tanto académica, pastoral, espiritual y personal, entonces la Iglesia me impone las manos y me envía a predicar y anunciar el Evangelio. De eso se trata. Y qué más que después de 39 años, pues celebrar dentro de un marco de jubileo, justamente para regocijarnos en el Señor y alegrarnos por el don y ministerio del sacerdocio. Bella labor, bella función, hermosa función, porque ayuda a los seres humanos, al prójimo, y los enseña, y los educa, y los introduce al mundo más maravilloso, que es el espiritual. Eso no tiene cómo pagar ninguna persona. En su largo currículum, Monseñor tiene estudios en México, estudios en Colombia, en Bogotá, tiene estudios en Italia, obviamente en Roma. Cuéntanos esa experiencia en Italia. Bueno, en la formación me dediqué, la fase inicial diríamos que es la etapa filosófica, la hice en el Seminario Santa Rosa de Lima en Caracas. Después la parte teológica la hice, el obispo me envió a México a estudiar teología y lo hice en el Seminario Conciliar de la Ciudad de México. Y después, en el año 83, fui ordenado sacerdote. Una vez alcanzados los 8 o 9 años del ministerio sacerdotal, fue enviado a una especialización en Derecho Canónico en la ciudad de Roma, y allí viví 3 años capacitándome en la Universidad Santo Tomás de Aquino. ¿Aprendió primero el idioma italiano? Sí, las clases eran en italiano. Sí, y ciertamente
Yo recuerdo que le mandé, porque yo me fui un mes antes para hacer un curso intensivo de italiano. Le mandé en aquel entonces un fax al obispo. Y El fax de la época. y le dije, Excelencia, no logro aprender el italiano. Y se me está olvidando En castellano. el español. Entonces, él me respondió a los 5 minutos, porque era un fax. Y me dice, Carlos, regrésese antes que quede mudo. Y entonces yo dije, bueno, no, tengo que tomar la cosa. Y realmente me fascinó después porque cuando comencé las clases eran 4 horas de clase diaria en italiano. Sí. Pero los profesores sí, el que menos debía conocer idioma eran 5 idiomas cada profesor. Tuve un solo profesor que no me hablaba español. Sobre todo en las evaluaciones, pues uno elegía el idioma que quería. Pero yo recuerdo que todos los profesores eran exigentes en el italiano para poder presentar los exámenes. Es cierto esa fama sobre los monseñores que son amantes de la buena comida y el buen vino. Justamente porque casi siempre todos No, estudian realmente en Italia, ¿no? yo viví en una residencia del Colegio Pío Brasiliano en Roma. Allí, y después viví en la misma residencia de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Ahí lo que podría decir, había una hermana que cuando le pregunté que cuántos tipos de pasta o de salsa sabía hacer, me dijo 700, y de ella me dijo abiertamente, no te va a dar tiempo degustar toda la salsa que yo sé, porque era una hermana especialista en la cocina allí. Pero del resto, no, Roma se come mucha pasta, ciertamente, y pizza, pero eso de amante del vino y de lo demás, De la buena comida, por lo menos. al menos a mí no me tocó, pero sí me tocó Hay un mutuo. la residencia, y allí lo que uno se podía, porque tampoco pero sí fue un tiempo muy bueno. Monseñor, dentro de su largo currículum, que es extenso, usted es vicario de judicial. ¿Usted le puede explicar a la audiencia qué es ser vicario judicial dentro de la iglesia? Los obispos tienen 3, vamos a decir, facultades. Una facultad legislativa, otra administrativa y otra judicial. La legislativa él la ejerce en persona, no la puede delegar. La administrativa la delega en el vicario general, lo que llamamos el segundo aborto. Y la judicial la delega en el vicario judicial. Yo actúo por delegación del obispo en este oficio, y mi función es trabajar todas las causas, bien que se introducen en la iglesia, bien para la nulidad del matrimonio o bien para las situaciones penales que existe en el pueblo de Dios. Y mi función es discernir, orientar las causas para ser analizadas y estudiadas, tomar decisiones en algunas causas, aunque algunas se la puede reservar el obispo para él, y dice, bueno, yo te nombro vicario judicial, pero las causas A, B y C, esa me la reservo yo, y tú puedes trabajar todas las demás. ¿De qué estamos hablando? De los procesos de nulidad, de los procesos documentales, de los procesos breves ante el obispo, de los procesos ordinarios dentro de la iglesia, porque llevar, por ejemplo, una causa de nulidad matrimonial requiere, en primer lugar, una entrevista previa. Esa entrevista previa es un poco qué fue lo que pasó en ese matrimonio y si hay elementos para dar inicio a un proceso que puede ser contencioso ordinario, que puede ser breve ante el obispo, que puede ser administrativo, que puede ser de dispensa
de la gracia que se pide, que es la dispensa de un matrimonio, por ejemplo, rato y no consumado, y un proceso también brevísimo delante del obispo. Todo depende de lo que arroje esa investigación previa. Y esa investigación previa, además de la entrevista personal, se sigue inmediatamente un cuestionario consulta y ponerse en contacto con la otra parte, porque ella tiene derecho a estar informado de que se va a iniciar algún tipo de juicio en el tribunal eclesiástico, y ella o él debe fijar posición para si asume o no seguir un proceso de nulidad matrimonial o el que corresponda. Y después, terminada esa fase, se ingresa ya formalmente con un libelo de demanda para la solicitud formal de la nulidad del matrimonio. De esto se trata. Y además del proceso de nulidad, tenemos otro tipo de procesos. Qué bien. Muy interesante. Con nosotros, Monseñor Carlos Viña. También él es párroco de nuestra iglesia de la Chiquinquirá, en el complejo turístico El Morro, ciudad de Lechería. Volvemos en un instante con Monseñor Carlos Viña. Ya regresa. Estás viendo Estamos de vuelta con Monseñor Carlos Viña. Interesante lo que dijo usted antes sobre el matrimonio, su disolución y los casos que lleva la iglesia, y en su caso usted como vicario judicial. Monseñor, siempre no es fácil la relación de la iglesia con el Estado, con la República y con sus representantes. ¿Cómo ve usted, cómo considera, cómo define usted la relación de la iglesia con el gobierno nacional? ¿Qué te puedo decir? Buenas relaciones normales, diríamos. No, ahí Diferencias normales. Indiferencia de parte del Estado hacia la iglesia. Eso no hay que ocultarlo. Y esa indiferencia, pues no sé si es favorable o no. Lo cierto es que la iglesia tiene la misión de anunciar y predicar el evangelio en todas las coyunturas sociales y políticas que nos ha tocado. A nosotros nos ha tocado una historia muy bella aquí en Venezuela. Ciertamente en el año 64 se firmó el convenio o modus vivendi entre la iglesia y el Estado. Y realmente lo que permitió fue darle esa personalidad jurídica a la iglesia como un ente público para poder desarrollar la misión que es propia de su competencia. Lo del Estado, esos son circunstanciales. El Estado ha dado a la iglesia, diríamos, esa personalidad jurídica. Y hoy por hoy nosotros ejercemos nuestra función y nuestra misión, que es propia del oficio de la iglesia, que es anunciar y predicar el evangelio en las diversas circunstancias de la vida social, familiar, política. De modo que nada que es inherente al hombre es ajeno a la fe. Así. La fe ilumina toda la realidad de la vida humana, y es esa fe la que hay que educar, hay que celebrar, hay que testimoniar, pero también anunciar y predicar de cómo está la relación iglesia y Estado. En estos 25 años, pues, habría que hacer un estudio bien de qué fue lo que pasó y qué ha pasado, porque a la larga
La iglesia tiene la tarea de anunciar y predicar el evangelio e iluminar la realidad política, porque es importante que la fe ilumina todo el quehacer de la vida humana y la política no es ajena a la fe. La política es parte esencial de la evangelización. De modo que no hay contradicción entre la fe y la política. De hecho, desde el Papa Pío XII dice que el escenario más propicio para ejercer la caridad es la política, porque es la búsqueda del bien común. Y cuando hablo política me refiero más bien en el sentido amplio del término, no el sentido restringido que es el partidismo. Esa es otra cosa, porque el partidismo es cómo alcanzo el poder y me mantengo en él. Así es. Ahora, cuando se habla de política en sentido amplio, es precisamente la búsqueda del bien común, la solidaridad, el trabajo por la justicia, y que eso es precisamente lo que ilumina la fe. Y es allí donde todos los bautizados estamos llamados a predicar y anunciar el evangelio. De modo que una cosa es el partidismo y otra es la política con P mayúscula. O con P minúscula. No. P minúscula es el partidismo. ¿Cómo alcanzo el poder y me mantengo en él? Punto. Y eso no es lo que hace la iglesia. Y la iglesia no se mete en eso. Eso se lo dejamos a usted que está en la vida social, al otro que está en la vida social, al otro que está en su mundo, para que ilumine esa realidad y haga. Y no como tenemos la visión de que la política es corrupción, la política es robar. Entonces eso no es lo que manejamos nosotros como sentido político. Hablamos de la política en sentido general y amplio. Y es precisamente la buena política. La buena política. Y por eso digo política con P mayúscula. Perfecto. Bueno, digo... No, muy bien, monseñor. Estamos completamente de acuerdo con su concepto. En otras naciones del mundo, monseñor, los gobiernos, de una u otra forma, apoyan de una forma directa, frontal, a las acciones buenas y nobles que desarrollan las iglesias en el mundo. Obras sociales, vacunas, se hacen sentir positivamente dentro de la sociedad. La iglesia venezolana siente el apoyo, existe el apoyo de parte del gobierno nacional, estatal o municipal sobre nuestras iglesias. La iglesia, insisto, sigue siendo, no sé por qué me quieres canalizar por el asunto, porque realmente ¿cuál es el interés de iglesia y la política, el Estado? La iglesia hace y ejerce su función tal y propia como le corresponde. De que la injerencia del Estado es a través de un servicio diplomático que ellos ejercen. Pero no hay apoyo económico pero para es tal obra o... Pero no sé por qué viene el caso, pero... no, porque en otras naciones del mundo sí existe como lo un que apoyo existe a la labor es social precisamente de la labor, porque ven que la beneficencia que también es apoyo y solidaridad para la comunidad. Exactamente. Y es allí donde ejerce la iglesia también su función. Pero la iglesia no es solo asistencialismo. El rol y papel de la iglesia es anunciar y predicar a Jesucristo. Y para ello, entonces, esas instancias sociales o áreas sociales como Cáritas, por ejemplo, entonces son precisamente para ayudar y fortalecer la dinámica de la tarea evangelizadora de la iglesia, pero que también va acompañado de la solidaridad, no asistencialismo, atención, porque el Estado, por ejemplo, ve el asistencialismo justamente para que se pleguen a ello, y mientras menos
le favorezcan el desarrollo y el progreso de ellos, entonces sus intereses, claro. de sus intereses. Entonces, mirar por esos intereses es precisamente el absurdo que tenemos en esta nación. En esta realidad, así es. ¿Ve? Entonces, más que darle el pescado, necesitamos enseñarle a pescar. Pero hay una política de no enseñarle a pescar, porque quieren tenerlo sometido, quieren tenerlo, a manejarlo a su antojo, quieren tenerlo allí dependiente de ello. Entonces, es así. Y eso es contrario a lo que nosotros anunciamos y predicamos en el Evangelio. Totalmente. Se hizo lo que nadie hizo durante 40 años. El complejo turístico El Morro, que es nuestra segunda parroquia aquí en la ciudad de Lechería, no tenía una iglesia. Usted fue uno de los Yo soy un promotores. accidente. Bien. Más bien a quien dio la mayor parte de su ofrenda para la construcción del templo, que es Manuel Planchar, Así es. que fue que fue quien, diríamos, construyó prácticamente. Aportó allí el 90% de todo lo que está allí. Estamos con Monseñor Viña, ya volvemos. Ya regresa. Estás viendo Volvemos con Monseñor Carlos Viña. Fuera de cámaras tenemos un diálogo muy agradable. Quiero que sepan que es bienvenido aquí siempre. Muchas gracias. Encima que es un entrevistado de lujo. No creo. Y le acabo de decir a Monseñor que lo mejor que tiene es que es un hombre, porque es sacerdote, pero es un hombre con emociones y con pasiones, como debe ser cualquier ser humano. Monseñor, ¿qué ha hecho últimamente la iglesia que hace tantas cosas? ¿Qué obras pueden definir a la iglesia en estos últimos tiempos? A través de Cáritas, la Conferencia Episcopal Venezolana ha desarrollado todo un programa con los niños desnutridos. Sabemos que el 80% de la población es pobre, pero de ese 80%, 40% vive en una total desnutrición. Y precisamente Cáritas de Venezuela, a través de la Conferencia Episcopal, ha desarrollado toda una serie de programas en diversas diócesis de Venezuela, justamente para mitigar esto de la desnutrición y la situación también de damnificados, porque se ha abocado a trabajar por ello. Eso es uno. Lo otro es la atención inmediata de los ancianos y jóvenes en situaciones de abandono. A través de las mismas Cáritas de Venezuela se ha venido organizando. Aquí en la diócesis de Barcelona, también las diversas parroquias, a raíz de lo que sucedió en Valle Verde, pues todas las parroquias nos abocamos a brindar un gesto de solidaridad y de apoyo a toda esta comunidad a través de las parroquias. Pero cada parroquia tiene y desarrolla también sus actividades sociales, porque la fe se compromete en asistencia al prójimo, y en las situaciones más vulnerables y más de indigencia es allí donde están presentes las diversas parroquias y los diversos apostolados que se ejercen en ello, porque se canaliza para mitigar el dolor, el hambre y la desnutrición, que en Venezuela es bastante alarmante. Sí, cómo no. Existen cifras que dicen ciertamente que la pobreza está en el orden actualmente del 94%, y muchas veces se habla de pobreza crítica, que es sumamente fuerte. Realmente es preocupante. Hay una fantasía, no hay cifras exactas,
hay mucha desinformación sobre la situación social del venezolano y más del niño venezolano. ¿Cuántas parroquias tienen? 50 parroquias tiene la 50 diócesis parroquias. de Barcelona. 50 parroquias. Hay una que está más afectada que otra. Por de una u otra supuesto, forma. por supuesto. La realidad social que vivimos en las parroquias, realmente hago la salvedad. Yo estoy en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Realmente formo parte de esa burbuja que hay en la zona. Es una burbuja. Pero cuando uno viene a Barcelona y se va también a las zonas rurales, aquello es dramático. Otra realidad. Es otra realidad. Y eso tenemos que estar bien conscientes. Circunstancialmente me ha tocado allí en la Chiquinquirá. Pero en las zonas rurales y otras parroquias están bastante crítica la situación. Y cada parroquia tiene una realidad bastante tensa. La diócesis, a través del obispo Monseñor Jorge Aníbal Quintero Chacón, ha brindado un gran apoyo, diríamos, a todos los sacerdotes de la diócesis, de la parroquia, con la misma atención pastoral y también de subsistencia para el mismo clero y para las mismas parroquias donde están. En esta realidad social hay parroquias como las de Lechería, que son 3, y ya después los diversos prestazgos que tienen parroquias en situaciones bastante críticas. Cuando digo crítica me refiero en la realidad social, en la realidad pastoral y en la realidad misma espiritual. ¿Cómo define Monseñor Carlos Viña el espíritu, que siempre es bueno, pero cómo lo define usted del venezolano, que a pesar de las penurias, que a pesar de la hiperinflación, que a pesar de que no tienen el plato de comida en su casa, ayuda siempre con la limosna? ¿Cómo define? ¿Cómo lo toca? Hay solidaridad. Nosotros somos un pueblo muy solidario. Siempre estamos atentos a las necesidades de los demás. Y realmente la gente quiere, es emprendedor. Pero hoy la palabra emprendedor es sobreviviente. Porque la gente hace magia, se les ingenia, es muy creativo. Y en esa circunstancia, pues, la supervivencia, es el sobrevivir. Y en esa búsqueda de llevar justamente el pan de cada día al hogar, a la familia. Hay gente que verdaderamente está pasando hambre. Mucha hambre. Y entonces, bueno, hay que dar respuesta a ello. Y desde la fe también tenemos que dar una respuesta. Y es precisamente el gesto de solidaridad, del compartir. Y sobre todo en este tiempo en el cual está más latente el gesto de sublime, de gesto de amor, de la bondad, de la generosidad y de la solidaridad, que es lo que se desarrolla en estos tiempos cuando hay verdaderamente necesidad. Es lamentable que se haya ido de Venezuela 7 millones de venezolanos. Si lo tuviéramos aquí, nos estuviéramos comiendo unos a otros. Pero imagínense, 7 millones de venezolanos, lo que le ha tocado vivir en suerte cruzando fronteras, lo que le ha tocado de sacrificio, de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de pérdida familiar. Allí en la parroquia, por ejemplo, muchos ancianos
con la añoranza de sus hijos que viven fuera. Y muchas de nuestras parroquias esa es la realidad. Porque el afecto, el cariño que no tiene ningún precio, pues es lo que nuestros ancianos hoy claman, exigen, piden. ¿Por qué? Porque se sienten solos y son ancianos huérfanos de hijos, porque están fuera, porque tuvieron que emigrar, porque tuvieron que abrirse paso para encontrar o sobrevivir. Entonces, 7 millones que hay que verle la cara. Con eso yo creo que es más grande que cualquier otro país de Europa. Varias naciones. Y varias naciones. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, a veces ignoramos toda esta realidad personal, familiar y social, pero no hay ninguna respuesta. No hay ninguna respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que debemos dar? La solidaridad, la compasión, el estar, yo estoy aquí, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudarte? Y es justamente esto lo que necesitamos hacer en cada una de nuestras parroquias. Y apoyar con un gesto solidario de atención y de escucha a todas estas familias que están huérfanos de hijos porque tuvieron que emigrar a otros países. Bueno, luego de esta reflexión excelente, y Monseñor, realista al 100%, la comparto totalmente. Es una realidad muy dura, Sí. pero es la realidad. Volvemos en minutos con Monseñor Carlos Viña. Ya regresa. Estás viendo Es mucho más grato hablar con Monseñor Carlos Viña en Los Negros que en el programa, porque tiene un excelente verbo, excelente, y está clarito. No, o sea, está clarito en qué es lo que se vive y cómo se vive y qué está pasando aquí en nuestra ciudad y en nuestra nación. Monseñor, me identifico con usted plenamente en todo lo dicho anteriormente, ¿no? Plenamente. Muy bien. Plenamente. Usted está también y domina el tema de su Oficina de Prevención de Abusos y Cultura del Buen Trato de la Diócesis de Barcelona. ¿Qué nos puede decir sobre esa oficina? Bueno, el Papa Francisco se encontró una realidad de los abusos a menores y él, pues desde allá, ha dicho que sacerdotes con abusos de menores debe tolerancia cero. Realmente esa tolerancia cero requiere de al sacerdote que es acusado de abuso sexual a menor, requiere de una investigación previa a tenor del Canon 1717. Una investigación previa que lleva consigo, en primer lugar, el derecho a la legítima defensa del acusado y, en segundo lugar, el recoger todas las pruebas pertinentes en torno a la acusación. Este expediente debe ser enviado a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. La doctrina de la fe, una vez estudiado el expediente y viendo si hay veracidad de la acusación, entonces procede a solicitarle al obispo que haga un proceso penal administrativo o contencioso. Son los dos vías, los dos caminos que exige el derecho. Y allí entonces el padre, el sacerdote, preventivamente o cautelarmente
se le retira del oficio que está ejerciendo mientras dure el proceso administrativo penal. Y luego, de acuerdo, si se trata después de una pena medicinal o una pena penitencial o una pena perpetua, la pena perpetua es justamente la dimisión del estado clerical. Entonces, todas esas actas se recogen en el expediente y se envía a Roma. Y Roma dictamina cuál es la pena que se le debe imputar al abusador. Normalmente, ciertamente, los abusos sexuales a menores está penado, que amerita la dimisión del estado clerical. Ahora, ¿qué pasa? Que tiene que haber quien denuncie y las pruebas para ello. Y eso precisamente es parte del oficio que tengo o que hacemos en el tribunal eclesiástico, atender esas causas penales. ¿Y esas causas penales cuándo entran a los tribunales penales venezolanos? Civiles, no. Bueno, normalmente puede venir por las dos vías. En primer lugar, un familiar puede denunciar al tribunal civil el abuso sexual al menor, pero al mismo tiempo lo puede hacer por la vía eclesiástica. El tribunal civil sigue su procedimiento y también el eclesiástico hace su procedimiento. Ustedes son la luz del mundo, un documento que sacó el Papa Francisco, y en el artículo 19 establece que la Iglesia debe notificar a la entidad civil o al foro civil, notificar cuando se trata de este tipo de abuso. Y cuando el civil tiene la denuncia, igualmente se espera que la Iglesia notifique a la Iglesia para que la Iglesia actúe en consecuencia. De modo que en esto, a Dios gracias, hemos actuado bastante rápido. Yo llevo causas de 6 diócesis de Venezuela. Y esas causas justamente las hemos trabajado con rapidez y más bien ahorita lo que estamos a la espera de la respuesta de Roma. Claro. Monseñor, se ha dado el caso que los tribunales venezolanos sentencien antes que de la Iglesia. Sí. La Iglesia. Sí. ¿Y cómo procede en ese caso? No, ya cuando el tribunal civil ya declara la culpabilidad del imputado, Sí. Nosotros, porque puede ser que el tribunal civil declare la culpabilidad, Claro. pero a nosotros de momento dice, no, el padre es inocente, o el padre cumplió ya su pena, entonces se incorpore a su ministerio, con ciertas restricciones, por supuesto. Sí. Para los que hemos leído algo desde hace muchos años, realmente en Venezuela la Iglesia tiene una buena conducta sobre esos casos. Aquí rara vez se oye alguna denuncia, muy rara vez. Mire, la gran ventaja que hemos tenido aquí entre nosotros es que esto nos, diríamos así coloquialmente, nos agarró el catarro sin pañuelo. Y la jurisprudencia se ha ido haciendo sobre la marcha. Por ejemplo, la reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico, ustedes son la luz del mundo, como una madre amorosa y como la tutela sobre los sacramentos, son, diríamos, documentos que fueron surgiendo dada la necesidad de atacar el problema con severidad y con contundencia, sí. Porque realmente no es posible que un sacerdote pueda estar abusando de un menor. Es ilógico, totalmente. Es ilógico. Contra natura. Por supuesto, entonces la jurisprudencia sobre la marcha y prácticamente yo que me consideraba como especialista solamente en cuestiones matrimoniales,
pues tuve que dar un vuelco al polo opuesto. a sumergirme ahí en toda esa documentación ahí porque también teníamos necesidad de resolver algunos casos. Y entonces, por supuesto, esa jurisprudencia nos tocó ahí de la mano, pues. Entonces, a Dios gracias, ya hay todo un vademecum, que es lo que debemos seguir en los tribunales eclesiásticos cuando alguien viene a denunciar a un sacerdote por abuso de menor. Y entonces ya tenemos toda también una trayectoria en este camino y por ejemplo, no menos de un mes o 2 meses dura una investigación previa para no darle larga el asunto. Entonces, de esto se trata. Sí. Monseñor, número 1, le quiero agradecer infinitamente su presencia en nuestro programa. Siempre es bienvenido, siempre va a estar en su casa. Muchas gracias. Y le dimos la oportunidad antes que cualquier otro entrevistado a la casa de Dios. Para nosotros es importante que antes que se siente ahí cualquier otra persona, se siente un representante de la iglesia. Muy bien, estamos a la hora. Queremos que tenga estos minutos finales para que mande un mensaje a su feligresía, a su pueblo, a su ciudad y a todos esos grandes grupos que creen en la iglesia. Muy bien, a todos que Dios los bendiga y los mantenga siempre inquietos y que puedan solidarizarse con todas las actividades del bien hacia el prójimo y sobre todo que la felicidad es hacer el bien impulsado por el amor de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, su familia, y los acompañe siempre. Gracias. Monseñor Carlos Viña, le damos nuevamente las gracias y será hasta un nuevo programa. Gracias.